Cada vez que oímos hablar de un asesino en serie, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué clase de mente hay detrás de esto? No es solo curiosidad, es una herramienta, un método científico. Hoy lo llamamos perfil criminal. Sirve para eliminar sospechosos, para estrechar el cerco. Pero casi nadie sabe dónde empezó esta idea. La semilla del perfil criminal nació con un hombre al que nunca se descubrió, con un nombre que todavía estremece: Jack el Destripador. Todo el mundo ha oído hablar de él, pero pocos saben que entre los policías que lo buscaban, alguien creó lo que muchos consideran el primer perfil criminal de la historia. ...1888... Whitechapel, Londres. La niebla no lo cubre todo, pero el miedo sí. Por primera vez un asesino se convierte en mediático. Todo el mundo en la ciudad habla de un nombre: Jack el Destripador. No es un asesino que mate por dinero. No es una pelea ni venganza. Son mujeres distintas, sin relación entre ellas, sin un móvil aparente. Aparecen de madrugada, con la garganta cortada. Abdómenes abiertos, órganos extraídos, cortes en el rostro, en el cuerpo. No es solo homicidio, es algo más perturbador. El asesino sabe desaparecer sin dejar rastro, sin testigos fiables ni arma encontrada. La ciudad no solo tiene miedo, siente que alguien mata porque sí. Cualquier mujer puede ser la siguiente. Cuando aparece el segundo cuerpo, la opinión pública ya tiene su teoría. Los diarios esparcen la idea de que por los cortes que provocaba, el asesino debe ser un cirujano, alguien conocedor de la anatomía interna, y esta imagen del asesino se extiende por toda la ciudad. Parece, por tanto, que el perfil aceptado es el de alguien culto, de clase social alta. Pero tras el asesinato más brutal, el de Mary Jane Kelly, interviene un cirujano policial, Thomas Bond. Bond hace algo rompedor para su época. Investiga un asesinato principalmente desde un despacho. Observa fotografías, informes, bocetos policiales, compara heridas, relaciona conducta y resultado. Así, mientras la ciudad imagina, él escribe un informe basado en lo que puede probar. Muchas de sus ideas y su análisis no encajará para nada con la opinión popular de aquella época, pero sí con la ciencia conductual aceptada hoy en día. Pero, ¿qué decía ese informe? Bond observó patrones que le llevaron a concluir que los 5 asesinatos fueron obra del mismo hombre. Llegó a otras conclusiones: que era físicamente fuerte, y es que no había señales importantes de lucha en los cuerpos, así que debía ser alguien con suficiente fuerza física como para inmovilizar a una mujer con facilidad. El informe también afirmaba que el asesino actuaba solo. Las marcas de sujeción así lo indicaban. Además, el grado tan grande de desviación y crueldad indicaban que era una persona perturbada de una manera extraordinaria, por lo que sería poco probable que 2 o más personas de esas características tan poco comunes se unieran. El informe también concluía que el asesino no tenía conocimientos quirúrgicos avanzados. Los cortes eran aleatorios, apresurados, toscos, no quirúrgicos. Bond también indicaba que el asesino sufría episodios de furia homicida y erótica.
que probablemente llevaba una vida solitaria, que actuó solo. Según ese informe había impulso, violencia, urgencia. Y Bond añade algo radical para la época. Las mutilaciones eran expresión de deseo. En 1888 esa idea es escandalosa, inaceptable. Ahora hay dos relatos: el asesino sofisticado o el hombre impulsivo, descontrolado. ¿Quién está en lo cierto? Nunca lo sabremos. Pero en este caso hay un elemento que podría inclinar la balanza. En esos días los diarios publicaban cientos de supuestas cartas de Jack el Destripador. Hoy sabemos que seguramente la mayoría eran falsificaciones, creadas para vender más diarios. Pero hubo una diferente, para muchos más creíble. Y si resulta que era auténtica, podría mostrar qué perfil se acercaba más a la mente del monstruo. Veamos la historia de esa carta. El pánico era tal que se habían formado patrullas de ciudadanos, los llamados comités de vigilancia. El 16 de octubre de 1888 llega un paquete al presidente de ese comité, en Whitechapel, George Lusk. Dentro del paquete hay una carta, pero también medio riñón humano conservado en alcohol. Para muchos expertos esta es la carta con más probabilidades de ser auténtica de todas las recibidas. La carta dice así: desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis. La carta está mal escrita. Contiene errores básicos y una ortografía torpe. No hay firma elegante. No hay retórica brillante. Solo crudeza. Si la carta era auténtica, no parecía escrita por un médico educado. Encajaba mejor con el hombre impulsivo que describía Bond. Y aquí surge una posibilidad inquietante. Puede que el único intento científico de perfilar al asesino estuviera más cerca de la verdad que la lógica popular. Lo verdaderamente innovador no fue que Bond acertara, fue que aplicara un método. En una época en la que no existían bases de datos, ni estudios de asesinos múltiples, ni estadísticas comparativas, no existía el perfil criminal como disciplina. Bond estaba improvisando, pero lo hacía observando conducta y evidencia física. Bond intentó inferir la mente a partir del acto. Hoy eso es normal. Entonces era casi impensable. Era una semilla imperfecta. Quizá esa fue la razón por la que nunca lograra atrapar al asesino. En 1888, un médico intentó dibujar la mente de un asesino invisible. No lo atrapó, pero abrió una puerta. La puerta a una pregunta que seguimos haciéndonos más de un siglo después. ¿Se puede cazar a un monstruo entendiendo primero cómo piensa? Nunca sabremos quién fue Jack el Destripador. Pero el informe de Bond fue el primer momento en que alguien intentó cazar a un asesino entrando en su mente. Y esa idea, no la identidad de Jack, es lo que cambió la historia.